Y sí, chicos, tras este resumen por fin nos pondremos al día con el manga. Además, déjenme decirles que para resumir lo que vamos a ver en todo este resumen, podremos decir que se trata de un todos contra la profesora Toki. Así que sí, si ustedes están enojados con lo que sucedió con la profesora Toki en el resumen anterior, pues ya verán en este lo que sucede correspondiente a ella. Y bien, recuerden que el próximo miércoles ya estaremos trayendo la review actual del manga, por lo que estén atentos. Y ahora sí, mi nombre es Lish y sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la narración. Después de la tutoría, la profesora Toki le pidió a Kaoruko que fuera a la sala de profesores. Ella sentía una presión enorme. Justo entonces sus amigas se colocaron a su lado, preguntándole si estaría bien ir sola, pues todas estaban dispuestas a acompañarla. Pero Kaoruko les respondió con tranquilidad que ella fue la única a la que llamaron, y aunque sus amigas insisten, ella les dice que estará bien, ya que no tiene que preocuparse, al menos por ahora. Es mejor que ellas se vayan primero y más tarde les enviará un mensaje sobre lo que habló con la profesora. Así, cuando llega a la sala de profesores, la profesora Toki se levanta y le pide que la acompañe. Kaoruko piensa que quizá quiere evitar hablar de eso delante de los demás profesores, y cree que quizás se dirigen hacia una aula vacía, pero en su lugar la guía hasta la dirección. Toca la puerta, piden permiso para entrar y la profesora Toki dice: sobre el asunto de ayer, el director nos hizo el favor de avisar al jefe de asuntos académicos y a la encargada del año. Me disculpo por haberte hecho venir hasta aquí. Adelante, siéntate. Entonces, ¿empezamos? El tiempo pasa y Kaoruko les habla sobre la situación. Ellos logran comprender las circunstancias, y la primera en tomar la palabra es la encargada del año. Menciona que aunque comprende la situación y conoce el peso del compromiso familiar, aún se pregunta si realmente ama lo suficiente a su novio como para seguir con él. Viendo la seriedad en su rostro, sabe que sus sentimientos son enormes, pero también espera que comprenda que cada uno tiene una posición que proteger. Es inteligente, tiene la confianza de sus compañeras, no avergüenza el nombre de ser estudiante becada, y sobre todo es una estudiante maravillosa. Por eso solo quisieron hacerle un llamado de atención respecto a tener una relación tan profunda con un estudiante de Chidori. Quizá le hubiera gustado que pensara mejor en la repercusión de todo esto. Es una verdadera lástima que las cosas hayan terminado así. Es entonces que el encargado de asuntos escolares aclara que si permiten un precedente así, esto terminará convirtiéndose en una erosión gradual. Está seguro de que ella lo entiende, y aún así le pregunta si planea continuar con esa relación. Kaoruko, con seguridad y sin dudar un segundo, responde que sí. Eso sorprende a todos. Con calma, Kaoruko les recuerda que, como lo mencionó antes, Rintaro y ella se conocieron en un lugar y condiciones que no tienen nada que ver con Chidori ni con Kikyo, y él es una persona maravillosa. Además, que ellos la valoren de ese modo como profesores la hace muy feliz, pero si ha podido continuar hasta ahora es porque en los tiempos difíciles y tristes, Rintaro le dio ánimos y valor. Por eso definitivamente no va a terminar con él. Al escuchar dichas palabras, la profesora Toki le pregunta si acaso está dispuesta a renunciar a ser estudiante de Kikyo. Las miradas de todos se congelan al instante. La expresión de Kaoruko es indescriptible, desconcierto y decepción absoluta. Pero entonces un estruendo se escucha. La puerta se abre de golpe, revelando a Subaru y Madoka, quienes entran sin dudar. Es Madoka quien habla aclarando la situación. Disculpe, si dice eso, ¿nosotras también deberíamos renunciar, profesora? Pero por supuesto, Subaru no se queda callada y pregunta si le importaría si se unen a la conversación. Y es que en el momento exacto en el que la profesora Toki formuló aquella pregunta, las chicas apenas pasaban frente a la sala de la dirección, y al escucharlo no pudieron evitar entrar enfadadas. Se preguntan qué debían de hacer, pues ambas terminaron entrando sin pensarlo, y lo preocupante era que el asunto se había vuelto tan grande como para que el director llamara a Kaoruko. La verdad es que a las demás les inquietaba si sería correcto que ellas también entraran siguiendo a Subaru y Madoka. Pero entonces Yumi con una sonrisa las mira y les dice que ella sí va a entrar, puesto que le debe un favor a Kaoruko como a los demás chicos, quienes la apoyaron en su momento más vulnerable, por lo que si no entra no podría considerarse una amiga de Kaoruko. Les asegura que ellas no tienen por qué entrar si les da miedo, pero aún así Suzuka responde que está dispuesta a hacerlo, recordando todo lo que han pasado juntas, porque ya habían decidido que estarían a su lado cuando llegara el momento. Y Chisa, por su parte, siente que por fin entiende el sentimiento del cual le hablaron antes. Mientras tanto, dentro de la dirección, Subaru recuerda todo lo sucedido y piensa que quiere borrar sus arrepentimientos, y esa es la determinación que todas comparten. Es entonces que vemos a Kaoruko, quien está sorprendida por la presencia de sus compañeras, al igual que todos los adultos. Cuando están a punto de preguntar qué es lo que hacen ahí, la puerta vuelve a abrirse y entran las demás chicas. Antes de que puedan cuestionarlas sobre si están seguras de querer enfrentarse a todo esto, Ayumi toma la delantera. Con nervios apretando su falda para tranquilizarse, les dice que no solamente Kaoruko está involucrada con los chicos de
Chidori. Ellas 5 también están involucradas, y es porque son sus amigas. Eso hace que la profesora Toki se sorprenda aún más. No entiende cómo pueden estar relacionadas con varias personas de esa escuela, porque cree que no tiene ninguna clase de mérito relacionarse a tal punto con personas de Chidori, la escuela opuesta a la noble Kikyo. Pero Subaru la corrige, no se relacionaron con ellos para obtener mérito, simplemente el ser amigos es el mérito. Eso sorprende a la profesora Toki, pues Subaru dijo hace mucho tiempo que no trataba con hombres. ¿Acaso no debería de ser ella quien más odiara a Chidori? Pero entonces Subaru le responde sin dudar que aunque sabe que no se le da bien tratar con hombres, todo es distinto cuando se trata de sus amigos. Hablar con ellos, verlos a la cara, le permitió darse cuenta de que su visión sobre Chidori era solamente prejuiciosa. Es por eso que quiso volverse su amiga, y eso es todo. Madoka complementa lo que dijo Subaru, ya que los chicos son completamente distintos a los que los maestros les habían dicho. No son salvajes que no estudian ni pasan todo el tiempo jugando sin pensar en su futuro. Son personas muy diferentes, simplemente no son como las escriben. Y eso es justamente lo que confunde aún más a Madoka. ¿Por qué Kaoruko tiene que estar en una situación así cuando no hay razón para odiar a los estudiantes de Chidori? Les pregunta por qué los siguen odiando hasta este punto, si solamente los desprecian por prejuicio. Como amiga de ellos dice que definitivamente no puede perdonarlo. Y es que para ella la profesora solo puede pensar así porque no los ha visto a la cara. Es entonces que un recuerdo amargo cruza la mente de la profesora Toki al escuchar dichas palabras. Es por eso que el director interviene, le pide que deje hasta aquí la conversación. La sangre se le ha subido demasiado a la cabeza y es mejor que se retire. Las chicas e incluso él mismo notaron la presión de la profesora Toki, por lo cual la profesora sin más objeciones sale de la habitación. Es entonces que el director le explica a Madoka que si hay una razón por la cual odian a Chidori hasta tal punto, no serían tan extremos si nunca hubiera pasado nada, pero sí hubo algo. Un problema hace aproximadamente 10 años, algo como un accidente que en realidad terminó siendo un incidente con lesiones. El director entonces pide dar por terminada la conversación por hoy, pues ya nadie tiene la mente clara y deberían de continuar en otro momento. Además, todo lo que hablaron por ahora debe de quedarse entre ellos, pidiéndole disculpas a las chicas por las molestias y además diciéndoles que deben de retirarse. Luego de eso, pasamos con la profesora Toki, la cual se encuentra sola en el baño reflexionando. Recuerda lo que sus alumnas le dijeron y lo que ella misma le preguntó a Kaoruko sobre renunciar a ser estudiante de Kikyo. Los ojos llenos de decepción que la chica le dirigió vuelven a su mente. Eso convierte su cabeza en un mar de pensamientos desastrosos. Se mira al espejo y golpea el lavabo con frustración, ya que por ahora debe de tragarse todo lo que siente. Tras eso, vemos a las chicas en el salón tomando sus cosas para finalmente ir a casa. Aunque la tutoría terminó a las 12, apenas están saliendo a la 1. Kaoruko las mira con seriedad y les pregunta por qué fueron todas, y cómo supieron que estaba en la dirección si originalmente había sido llamada a la sala de profesores. Ellas le explican que a pesar de que les pidió que se fueran, estaban muy preocupadas, así que discutieron sobre lo que deberían de hacer y decidieron quedarse a esperarla. Fue entonces que Subaru actuó, ya que como tardaba demasiado se desesperó y quiso ir a la sala de maestros. Aunque sorprendió a las demás al levantarse de repente, en realidad todas pensaban igual. Terminaron dirigiéndose hasta ahí, en donde les dijeron que ella había sido llevada a la dirección. Ahora ríen aliviadas, recordando que en ese momento sudaron frío, y Kaoruko les pregunta por qué lucen tan normales si deberían de tener bastante miedo. Ayumi responde con sinceridad, ya que en ese momento sin duda le sudaban las manos, y Suzuka dice que a ella le temblaban las piernas, pero aún así Ayumi asegura que no se arrepintió de nada. Kaoruko les agradece a todas con voz temblorosa, pero es entonces que se dan cuenta de que Madoka se ve algo diferente. Incluso Subaru se pregunta por qué no ha dicho nada. Madoka entonces pide que no se preocupen, pero es evidente que algo la inquieta. Está consciente de que ella se excedió con lo que le dijo a la profesora Toki. Estaba muy molesta por lo que le dijo a Kaoruko, pero aún así no debió de actuar de dicha forma, pues no sabía lo del incidente que ocurrió y terminó diciendo cosas feas. En el fondo, culpa a la maestra de que Kaoruko se metiera en problemas, pero también a ella misma, porque fue su culpa originalmente haberle mostrado ese lugar de los fuegos artificiales a Kaoruko. Pero es ahí en donde esta última la detiene. Le dice que no debe de pensar así, ya que no es culpable de lo ocurrido. Ella no pudo haberse imaginado que algo como eso podría llegar a ocurrir, y aunque suene extraño preguntarlo ahora, le pregunta si acaso Kaoruko se la pasó bien en el festival. Ella recuerda que lo comentó en las vacaciones. Cuando iban a la escuela, ella les dijo que iba a ir con Rintaro al festival de verano, ya que podrían verse después de mucho tiempo en dicho lugar. Madoka también sabía de ese festival. Es por eso que aprovechó la ocasión para recomendarle un lugar bonito, pensando que si lograba que Kaoruko lo disfrutara más, sería feliz. Pero ahora se arrepiente de haber hecho lo que hizo. Pero entonces, antes de que pueda disculparse nuevamente, Kaoruko le tira suavemente de las mejillas diciéndole que ya se lo había dicho, no tiene que pensar en eso, y le agradece por haberle dicho todo, porque los fuegos artificiales realmente fueron hermosos. Las lágrimas comienzan a caer de los ojos de Kaoruko y también de los de Madoka.
culpa, siendo Kaoruko quien le pide por favor que no ponga esa expresión de culpa, pero aún así terminan llorando desconsoladamente. Las demás las abrazan y eso hace sonreír a Subaru, ya que puede que hace mucho haya pasado algo entre ambas escuelas, y puede que no sepan bien lo ocurrido, pero una vez más quiere decirlo claramente. Ellas resolverán juntas lo que esté por suceder, y eso es como decir que morirán juntas, algo que preocupa a las demás, pero solamente en tono de broma. Aún así el ambiente empieza a tranquilizarse. Es entonces que Madoka les pide a las demás que escuchen un momento porque tiene algo que decir, y así volvemos unos minutos atrás, viendo cómo tras las clases los chicos esperaron al profesor Tsuka, quien se disculpa por haberlos hecho esperar y les pregunta qué es lo que querían hablar con él. Estos terminan por contarle todo lo ocurrido entre Kaoruko y Rintaro y por supuesto la situación actual con la profesora Toki. El profesor Tsuka comprende lo que está sucediendo, intenta analizarlo y les pregunta por qué decidieron decírselo, ya que es algo que seguramente preferirían mantener en secreto, sobre todo después de lo ocurrido con la profesora de Kikyo. Esa chica Kaoruko, de quien estaban hablando, seguramente está discutiendo ahora mismo con sus profesores, y por supuesto espera el resultado de esa conversación, por lo que se pregunta por qué se lo contaron a él específicamente, siendo que también es un profesor. Rintaro con seguridad responde que lo hicieron porque necesitan su ayuda, y fue Hayato quien sugirió decírselo. Habían estado pensando sin parar en qué podían hacer para ayudarla, pero no se les ocurrió nada y la impotencia era exasperante. Tal como la última vez que se encontraron con las estudiantes de Kikyo quienes descubrieron la relación entre Kaoruko y Rintaro, saben que esta vez no será igual, porque ahora no serán los estudiantes quienes puedan resolverlo. Como adolescentes aún no tienen poder en esta situación, por eso tal como le enseñó a Hayato su hermano mayor, piensa que deberían de confiar en los adultos. Usami coincide y empieza a hablar con entusiasmo. Pensaron en ir con el profesor Tsuka porque él es alguien que tiene toda su confianza, y aunque Saku lo regaña por ser invasivo, Usami insiste, mostrándole fotos con las chicas para que entienda que son muy amigos. Y sí, solo son amigos. Usami, con el rostro desconsolado, le pregunta al profesor si realmente es tan malo ser amigo de esas chicas. Saku intenta calmarlo, pero coincide con él, ya que se siente de la misma forma. Eso no debería de ser algo malo, ya que no solamente se trata de defender a Kaoruko, quien es la novia de Rintaro, las demás chicas también se preocupan las unas por las otras, y creen que seguramente no dejarán a Kaoruko sola. Es casi un hecho que irrumpirán en esa discusión y se pondrán de su lado, por lo que ellos no pueden quedarse tranquilos mientras ellas lidian con todo ese problema. Al fin y al cabo son sus amigas y están muy preocupados por ellas. Eso deja sin palabras al profesor Tsuka. Es entonces que Rintaro vuelve a hablar. Sabe que como profesores y estudiantes sus posiciones son distintas, por eso mismo le piden que les preste su fuerza. Todos hacen una reverencia y Rintaro insiste, pidiéndole disculpas por la repentina intromisión, pero diciéndole que realmente lo necesitan. Es entonces que el profesor Tsuka lo interrumpe, asegurando que esto no le resulta desagradable, algo que sorprende a los chicos. Luego les explica que ellos no tienen la culpa de nada, no han hecho nada malo. Incluso venir a pedir ayuda solo para ayudar a sus amigas demuestra algo bueno. Y es que de verdad les tiene envidia, porque ellos son muy buenos chicos. Y aunque ese no es el punto, también concuerda con muchas de sus palabras. Debió de ser un gran encuentro el haberse hecho amigos de esas chicas como para cambiar tanto, por lo cual está muy agradecido con ellas, porque gracias a eso Rintaro y Saku han tenido un cambio abrupto, el cual se ha denotado en muchos aspectos. Es entonces que se levanta y les dice que le dejen a él encargarse del asunto. Les agradece por habérselo contado y ellos también le dan las gracias, pero esto no es más que el comienzo, porque como dijeron, este es un problema de adultos. Es así que llega el anochecer. El profesor Tsuka toma un café negro mientras el aire frío de la noche recorre el ambiente. Recuerda sus días como profesor primerizo, cuando separaban a los chicos de Chidori que peleaban, pero más que eso, recuerda cuando las chicas de Kikyo salían de la escuela con expresiones de susto, y él no hacía nada más que mirarlas marcharse. Por eso la decisión de los chicos lo impresiona tanto. Ellos sí tuvieron la valentía para actuar. Sin duda, es algo que él también debería de hacer, preguntándose qué demonios ha estado haciendo hasta ahora. Y justo así llega el día siguiente. Un asistente se acerca a la profesora Toki para avisarle que tiene una llamada, pero será mejor que vaya a la oficina porque seguramente querrá hablar de eso sin tanta gente a su alrededor. La profesora Toki asiente. En la oficina escucha la voz al otro lado de la línea. Hablo de la preparatoria Chidori. Soy el profesor Tsukada. De aquí, 4 estudiantes, entre ellos uno llamado Rintaro Tsumugi, se está relacionando con unas cuantas estudiantes de allá. Me gustaría que platicáramos sobre el asunto. Es así que el día pasa. Al finalizar las clases vemos a Kaoruko, quien lamentablemente no pudo concentrarse ni estudiar igual que sus compañeras, ya que aunque tuvieron 2 horas no pudieron avanzar nada. Y es que aunque las cosas ya parecen haberse calmado con respecto a la discusión del día anterior con respecto a Chidori, aún así están preocupadas. La profesora Toki no dijo nada y se mostró normal, aunque ellas estaban tensas sobre toda la situación. Tal como se mencionó la vez anterior, hablarán del tema en otro momento, así que la situación continuará así por un tiempo más. Hablando de eso, le preguntan a Madoka qué pasó con los chicos. Ella le responde que le contaron todo sobre lo ocurrido con los profesores y Kaoruko, y claramente ellos ya esperaban que las chicas irrumpieran en algún punto, como si ya las hubieran
habían leído, pero cuando les dijeron sobre que le pidieron a Kaoruko renunciar a ser una estudiante de Chidori, ellos se enfadaron muchísimo. Eso hizo notar lo amables que son, aunque aún así, Subaru comenta que se sorprendió mucho sobre que los chicos pidieran ayuda a su tutor. Las chicas en general se preguntan si eso estuvo bien, ya que podría complicar aún más la situación, preguntándose qué pensarán los profesores de Chidori sobre Kikyo. Entonces Kaoruko les dice que seguramente es un buen profesor, y es por eso que ellos decidieron contarle sobre la situación, algo en lo que ellas también intentan confiar. Pero Madoka sigue preocupada por algo más, ya que Hayato tiene exámenes este mes, y seguramente lo están preocupando más de la cuenta. Es una situación difícil, e incluso si él dijo que no había problema, Kaoruko sabe que Rintaro también está tenso. Después de que hablaron entre todos, ellos hablaron a solas, y de alguna forma él se sentía distinto a lo usual, como si estuviera enojado, y aunque trataba de no mostrarlo frente a ella, se notaba. No sabe cómo interpretarlo, pero el que se molestara la hizo un poco feliz, aunque evidentemente quiere algo más que ninguna otra cosa, el poder verlo tan solo una vez. Y en ese momento ven pasar a la profesora Toki saliendo de la escuela. Va tan enfadada que ni siquiera nota a las chicas, lo cual las asusta muchísimo porque parece mucho más aterradora que el día anterior, preguntándose a dónde irá con tanta prisa. Entonces nos alejamos de las escuelas hasta un café, donde observamos al profesor Tsuka, quien piensa que llegó tal vez demasiado temprano, pero aún así debía de hacerlo, ya que el que la profesora Toki aceptara reunirse con él tan rápido fue inesperado. Como no podían hablar ciertos temas por teléfono, ella propuso que debería de ser mejor que se vieran en persona. El profesor Tsuka siguió reflexionando sobre la situación. Rintaro le contó a detalle cuando se encontraron, pero aún así quiere saber qué tipo de persona es la profesora Toki. Sabe que el odio hacia Chidori es algo bastante común, y está preparado para escuchar comentarios severos, como el que no quiera ni siquiera comer con alguien de Chidori. Es entonces que llega la profesora Toki con esa aura elegante y despectiva, que siempre muestra cuando se trata de personas de Chidori. El profesor Tsuka no puede evitar estar sorprendido, pero se dirige a ella con educación. La profesora Toki hace una reverencia y se presenta como parte del cuerpo académico de Kikyo, disculpándose por hacerlo esperar. El profesor Tsuka le dice que no hay problema, agradeciendo haber salido rápido de la escuela. Es justo ahí que le pregunta si desea pedir algo de beber o comida, pero la profesora Toki le dice que no, lo cual él ya imaginaba. Sin embargo, para su sorpresa, la profesora Toki le dijo que no porque ella ya había pedido algo cuando llegó, lo cual lo hace pensar que quizá exageró un poco. Así, cuando llega su bebida, la profesora Toki le pregunta qué es de lo que quería hablar. El profesor Tsuka comienza explicando que está consciente de la relación tan problemática que hay entre ambas escuelas, y es que aunque él no fue uno de los involucrados directamente, sí se enteró del problema porque ya era parte de la institución de Chidori, por lo que sabe lo grave que es que se relacionen. Aún así, sabiendo que podría sonar grosero, le pide a la profesora Toki que por favor se reúna con sus chicos. Tal vez en un lugar tranquilo podrían conversar y darle la oportunidad de que pueda conocerlos realmente. Tras un silencio, la profesora Toki dice que no puede acceder a algo así. Conoce bien su postura y la relación diaria con Chidori, pero considerando lo cortés de la petición, se disculpa por no poder corresponderle. Para su sorpresa, el profesor Tsuka le responde que no es para enfadarse. Como compañero profesor, ante sus palabras y acciones, él no puede sentir enojo, lo cual sorprende a la profesora. Es así que pasamos a un recuerdo del profesor Tsuka, el cual, antes de irse, escuchó a los chicos hablando sobre lo ocurrido con la profesora Toki, preguntándose por qué ella estaba rondando ese parque en donde encontró a Rintaro y Kaoruko específicamente. Es entonces que volvemos al presente. La profesora Toki, desconcertada, responde que no entiende lo que él señala, ya que creyó que así como Kikyo odiaba a Chidori, los de Chidori también sentían la misma inconformidad hacia ellas. El profesor Tsuka recuerda entonces el incidente de hace 10, no, quizá 11 años. En aquel entonces Chidori era un lugar muy cruel. Tanto los estudiantes como el interior de la escuela eran un caos mayor al de ahora. De tener peleas era algo diario, y era difícil dar clases adecuadamente. Pero hasta que ocurrió ese incidente, las cortinas no permanecían cerradas. Aunque ciertamente los estudiantes de Chidori buscaban pelea con las chicas de Kikyo, y aunque él cree que ellas hacían un esfuerzo conteniéndose, es natural pensar que no querían verse involucradas, para que no volviera a ocurrir lo mismo que en aquel entonces. Para lograrlo, tomaron aquella postura de odio extremo, y una distancia exhaustiva que él no podía negar. Esas palabras hacen que la profesora Toki se sienta vulnerable. Intenta hablar, decir algo acerca de Kikyo, pero nada sale. Recuerda aquellos viejos tiempos en donde las estudiantes sonreían, y ella apenas era más joven, pero las palabras no salen de la garganta. Entonces el profesor Tsuka, con cuidado, le pregunta si acaso ella estuvo involucrada de alguna forma en aquel incidente, y si por eso es que patrullaba aquel parque, porque el parque Hanamira donde encontró a Rintaro con Kaoruko es el mismo donde hubo problemas en el pasado. Se disculpa porque solamente es pura especulación, pero aún así quería preguntarlo. Entonces ella lo mira con una expresión tan despectiva y aterradora que él se disculpa más efusivamente, diciendo que entiende que se excedió y sabe que no tiene excusa por sonar tan engreído siendo ajeno al asunto, pero antes de que pueda proseguir, la profesora Toki lo corrige. Es verdad lo que él dijo. Todos los años en agosto, el día del festival, ella va allí para no olvidar cuál es su lugar y sobre todo para evitar
evitar que algo como eso vuelva a suceder, sabiendo que es imposible retroceder en el tiempo, siendo esto lo único que puede hacer ahora. Su mirada se vuelve un poco más suave, pero también melancólica, y eso sorprende al profesor Tsuka. Él sabe que no comprende la razón exacta de su implicación en el incidente ni cómo se siente al respecto. Lo único que hizo fue expresar su impresión cuando lo dijo, pero cuando escuchó cómo ella confrontó a Rintaro, pensó que eso era algo genial. El que una maestra que realmente ama a sus estudiantes las defendiera así es algo honorable. La profesora Toki le pregunta si eso no es algo natural, algo que lo deja boquiabierto y también lo hace reír, pero ciertamente sí lo es. Aunque haya cosas difíciles y no pueda volver al pasado, sigue forcejeando para que no se repita. Esa pasión y esfuerzo como pensaba es impresionante. La profesora Toki no parece impresionada, pero el profesor Tsuka le dice que comparado con eso, él no ha hecho nada. Aunque sabe que ambas escuelas tienen estudiantes relacionados de forma irregular y que si llegara a pasar algo parecido a lo ocurrido en aquel entonces sería mejor mantener la distancia y preservar el delicado equilibrio mientras buscan una solución, en el pasado él realmente pasó todo por alto, haciéndose de la vista gorda hasta ayer, cuando ahora como antes él siempre había fingido no ver nada, aún sabiendo que no era lo mejor, limitándose a ser alguien patético. Eso sorprende a la profesora Toki, quien le pregunta por qué dijo hasta ayer. Si pensaba así, ¿por qué la contactó entonces? Él le responde que fue debido a Rintaro y los demás, ya que ellos son muchachos sumamente agradables. La verdad es que la profesora Toki esperaba ser juzgada por sus acciones. De hecho, eso sería lo natural. Cuando llegó con el profesor Tsuka, eso es lo que creyó. Sin embargo, tenía una responsabilidad como profesora. Sin importar lo que la gente diga, ella iba a actuar correspondiente a su deber. Con esa determinación llegó al lugar, pero las palabras del profesor Tsuka fueron totalmente distintas a lo que imaginaba. En su lugar como profesora, terminó empatizando seriamente con lo que él dijo, y sobre todo no esperaba que alguien como él brillara tanto cuando hablaba de sus estudiantes. Es casi anticlimático, pareciendo que el hilo de la tensión creado por generaciones estaba a punto de romperse. Hablar así con esa expresión sería imposible para ella. Entonces el profesor Tsuka aclara que aunque los quiere, también se queja de ellos bastante. Además son demasiado activos, alguien en sus 30 no puede seguirles el paso. Esto incomoda a la profesora Toki, ya que no esperaba una plática tan coloquial. Pero el profesor Tsuka le dice que solamente estaba hablando para sí mismo, comentándole que todos son buenos chicos. Entre ellos hay uno que aspira a ser policía. Normalmente toma el puesto de quien relaja los ánimos, pero en el fondo tiene un fuerte sentido de la justicia. Le preocupa un poco que piense demasiado las cosas, pero igual no olvida la realidad. Es calmado y prudente. Además, también hay otro totalmente opuesto, conocido por ser un espíritu libre sin control. Uno que dijo con orgullo que repetiría el año, pero es más honesto que nadie. Cree que esa honestidad es una habilidad que se vuelve más rara con la edad. Después de eso está un estudiante estoico, que sin importar el momento pone primero a los demás. En parte siente que sería bueno que pensara más en sí mismo, hasta el punto de que llega a ser tonto de tan serio que es. Todos son sinceros y equitativos con todos. Son chicos que realmente procuran hacer lo correcto. Y esos chicos le pidieron ayuda ayer inclinando la cabeza. Y ahí comprendió el daño que les estaban haciendo. Ellos no tienen relación alguna con los problemas de aquel entonces. Son niños que viven el ahora, pero sufren con un ambiente que levantaron los adultos a causa del pasado. Por eso, con una sonrisa amarga, le dice a la profesora Toki que no puede soportar lo patético que es. Ellos no tienen la culpa de nada. Son los adultos los que están mal. Algo que hace reflexionar a la profesora Toki, ya que la hizo recordar las palabras de sus alumnas, pues es algo muy similar lo que le intentaba transmitir el profesor Tsuka, y sobre todo recuerda el rostro desesperado y decepcionado de Kaoruko mirándola. El profesor Tsuka admite que también pensó en cómo sería si nada cambiara, y es por eso que llegó a la conclusión de que esto tiene que cambiar de una vez por todas. Esa situación donde los adultos imponen su responsabilidad sobre los niños no está bien. Sabe que está siendo extremadamente insolente al insistir en algo así, estando en una posición en donde no tiene ninguna responsabilidad con Kikyo, pero aún así solo esta vez pregunta si podría hacerle el favor de no etiquetarlos por su escuela, ya que puede decir con confianza que no habrá problemas si son ellos. Él tomará la responsabilidad por sus alumnos, así que por favor le pide que acepte su solicitud, inclinando la cabeza. Aquello sorprende a la profesora Toki y le llena su mente de recuerdos de sus estudiantes, de su determinación y de sus sonrisas mientras disfrutaban juntos. Es por eso que saca su teléfono y se lo entrega al profesor Tsuka, diciéndole que ese es su contacto, porque sería problemático que la llamara otra vez al teléfono de la escuela. En resumen, diciendo que eso de reunirse con los estudiantes de Chidori va a aceptarlo. Supone que los estudiantes también tienen su disponibilidad, así que acordarán cosas como la fecha. Eso alivia al profesor Tsuka, quien vuelve a hacer una reverencia agradeciéndole. Y así al siguiente día en la escuela Chidori, vemos que la jornada de estudio ha terminado y los estudiantes están a punto de salir, pero Rintaro no acepta irse con ellos ya que aún tiene asuntos que discutir. Regresa al salón y se encuentra con el profesor Tsuka y sus amigos. Usami desesperado le pide al profesor que por favor le dé algunos consejos para el examen, ya que aunque sea trampa, él está probando de todo para tener algunos tiempos libres en septiembre y octubre, para que así pueda dedicarse de lleno al festival cultural. Pero lo más
sorprendente de todo esto es cómo es que Hayato puede concentrarse incluso con todo ese ruido. Al estar todos ya reunidos, comienza la reunión. El profesor Tsuka les pide su atención, y así termina por contarles lo que habló con la profesora Toki. Eso sorprende a los chicos, en especial porque se reunirán con ella. Después de todo, esa profesora no parece tan razonable, así que se preguntan cómo logró convencerla. El profesor Tsuka dice que simplemente se encontró con ella para hablar, y así acabó cediendo. Los chicos piensan que eso fue increíble, y la verdad es que lo es. También entiende que Rintaro, siendo el involucrado, se siente incómodo, pero si hablan con sinceridad, la verdad es que la profesora Toki es alguien que le responderá con la misma sinceridad. Es alguien con quien se puede hablar y eso es bueno. Sako se pregunta entonces algo importante: ¿qué es exactamente de lo que van a hablar con ella? El profesor Tsuka les dice con sinceridad que no tiene ni la más mínima idea, pero la razón por la cual quiso que hubiera una reunión entre ellos es para que la profesora intente conocerlos y pueda hablar de muchas cosas. Lo importante es que esto no tiene que ver con Chidori y Kikyo. Es un encuentro para saber cómo son ellos como personas. Solo deben de ser ellos mismos, como siempre, y tener plena confianza en que si hacen eso estarán bien. Sin importar lo que pase o cómo se desarrolle la conversación, si son sinceros es suficiente. Además, él también irá con ellos, así que si algo pasa deben dejarlo en sus manos. Eso relaja a los chicos, e incluso Usami sugiere que quizá podrían llevar algunos dulces que sean del agrado de la profesora Toki, aunque claramente no deberían de usar esos trucos. El profesor Tsuka también les dice que quiere decidir una fecha para que tengan en claro cuándo reunirse. Pero también hay algo más que quiere que sepan. Así pasa el tiempo hasta que oscurece. Los chicos miran hacia Kikyo con una sensación extraña. Ahora entienden que deben de esforzarse, y concretamente se refieren a la reunión. Ellos fueron quienes pidieron la ayuda del profesor Tsuka en primer lugar, y fue él que se movió tan rápido que incluso convenció a la profesora Toki. Pero respecto a eso, Sako no esperaba que el profesor terminara disculpándose con ellos, y Hayato también está sorprendido, pero esta vez porque terminó por contarles del incidente del pasado. Usami intenta animarlos diciéndoles que deben de poner empeño y hablar para reparar eso. Deben demostrarles el poder de su amistad. Así propone ir a comer para tener una reunión estratégica, pero Hayato no puede aceptar porque tiene que seguir estudiando, recordando que su examen para ser policía está muy cerca, así que debe de mantener su concentración al máximo. Rintaro se disculpa con él por tener todo este problema justo antes del examen, pero Hayato lo detiene diciéndole que debe de dejar de insistir en disculparse, ya que no tiene que preocuparse al respecto. De hecho, Hayato quiere que la reunión sea antes del examen para poder resolver todo de una vez por todas, y así poder enfocarse por completo sin preocuparse por nada más. Y también lo mueve un sentimiento de no querer reprobar, porque si llegara a hacerlo, Rintaro sentiría culpa y por supuesto las chicas también. No quiere que pongan esa cara triste. Definitivamente él va a aprobar, y por supuesto está logrando mantener una concentración imbatible, algo que alivia a los chicos al ver sonreír a Hayato. Entonces continúan con su camino pensando en el problema que deberán de enfrentar, pero esta vez con mucha más determinación. Y así regresamos con el profesor Tsuka, quien está hablando con la profesora Toki para pactar la fecha de la reunión. De esta forma, terminando el resumen. ¿Y qué les puedo decir? La verdad es que las cosas se pusieron sumamente serias. Debo admitir que la participación del profesor Tsuka me pareció maravillosa. En realidad se nota cuánto quiere a los chicos y lo mucho que le preocupa la situación, ya que a pesar de que él era profesor en aquel entonces, no pudo hacer nada para solucionar las cosas y simplemente dejó que el odio que existía entre Chidori y Kikyo siguiera extendiéndose sin intentar solucionar el problema de raíz. Y miren, les voy a comentar algo con lo que no sé si vayan a estar de acuerdo conmigo, y es que la verdad, a pesar de que confío en las chicas y realmente quiero a Madoka, siento que ella sí tiene que ver algo con todo este asunto. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, tengo mis razones, no se precipiten. Para empezar, la primera vez que hablaron sobre este tema, la cara de Madoka se veía extraña, como si ella se sintiera culpable o de verdad supiera algo que no quería decirle a los chicos. Es decir, parecía que a diferencia de los demás, ella realmente estaba enterada de algo más acerca del incidente. Posteriormente, ella es la que les dijo a Rintaro y a Kaoruko que fueran al parque Hananari, siendo que supuestamente era un lugar secreto en donde se veían mejor los fuegos artificiales, y a pesar de que sí se ven mejor desde ese ángulo, de todas formas es bastante extraño que justamente en ese lugar específico sea el que ella les haya recomendado. Y ahora más sabiendo que en ese lugar específicamente fue en donde sucedió la supuesta pelea o problema que hubo antes entre los estudiantes de Kikyo y Chidori. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, a pesar de las disculpas que dio Madoka al respecto, siento que fue más con la intención que les recomendó dicho lugar, ya que sí, a mí se me hace demasiada coincidencia, y no estoy diciendo que Madoka esté siendo mala, solamente siento que ella está más involucrada con el tema de lo que nos está diciendo. Y por supuesto todavía tenemos que saber qué es lo que sucedió con la profesora Toki. Probablemente en la conversación con los chicos quizá lleguemos a ver más acerca de lo ocurrido. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué piensan que va a pasar a continuación. Yo siento que se van a convencer a la profesora Toki de que debe de calmarse, porque Rintaro y los demás no son malos chicos, además de que el mismo profesor Tsuka le hizo ver que realmente es una escuela en donde él sí se preocupa por sus estudiantes, y no es que ellos no tengan futuro ni nada de eso, realmente cada uno tiene sus propios sueños y motivaciones, algo que me pareció muy hermoso y espero la profesora Toki entienda,
leyenda. Pero bien, antes de despedirme, recuerden que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y muchas gracias a Celia Veracierto que volvió a unirse a los miembros. Realmente te lo agradezco y espero disfrutes de cada video. Y por supuesto muchísimas gracias a Jairo Palacios, Diego Silva, Fernando Córdoba, François Top 1, MidFF, Luis Ángel, Armando Cervantes, José Arce, Dedoni99, Ducuchu, Parucheta, Leandro y Sordelol, Jao Baez y Luis Ángel. Además, muchísimas gracias a los miembros románticos: Wilson Tolava, Leyenda, Lisandro Mendoza, Facundo Ruiz, Kevin Maricholo, San Miao, Daro, Aster, Daniel Bermúdez, Leonel López, Diego Alemán, César 35 y Gato 52. Realmente muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.